Isabel siempre creyó que el amor incondicional sería correspondido de la misma manera. Durante 20 años había sido madre, protectora y confidente de Alejandra, su sobrina, quien llegó a su vida cuando apenas tenía 5 años, tras la tragedia que se llevó a sus padres. El día de la boda de Alejandra debería haber sido el momento más glorioso para ambas, la culminación de años de sacrificios y dedicación. Sin embargo, cuando Isabel fue apartada del altar en el momento más crucial de la ceremonia, su mundo se desmoronó como un castillo de naipes, revelando secretos que cambiarían para siempre su percepción sobre la familia y la lealtad. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte al canal y cuéntanos en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Las manos de Isabel temblaron ligeramente mientras ajustaba el broche de perlas que había pertenecido a su madre. El espejo del dormitorio le devolvía la imagen de una mujer de 53 años que había dedicado la mejor parte de su vida adulta a criar a una niña que no era suya por sangre, pero sí por elección y amor. Era el día de la boda de Alejandra, y cada fibra de su ser vibraba con una mezcla de orgullo maternal y melancolía inevitable. 20 años habían pasado desde aquella lluviosa tarde de octubre, cuando el teléfono sonó con la noticia que cambiaría su vida para siempre. Roberto, su hermano menor y Carmen, su cuñada, habían perdido la vida en un accidente automovilístico, dejando huérfana a Alejandra, una niña de 5 años con ojos enormes y el mundo destrozado bajo sus pequeños pies. Isabel recordaba vívidamente cómo había dejado todo: su prometedor trabajo en una editorial, su apartamento en el centro de la ciudad, incluso su relación con Marcos, el hombre que había planeado ser su esposo. Cripsial, sin dudarlo un segundo, había recogido a Alejandra y se había mudado a la casa familiar donde había crecido junto a Roberto, decidida a brindarle a la niña la estabilidad y el amor que necesitaba para sanar. Los primeros años fueron desafiantes. Alejandra sufría pesadillas constantes, se aferraba a Isabel con desesperación y rechazaba cualquier contacto con el mundo exterior. Isabel se convirtió en psicóloga amateur, maestra, enfermera y amiga. Leyó cada libro sobre crianza y trauma infantil que pudo encontrar. Transformó su vida en una dedicación absoluta hacia la recuperación emocional de la niña. Poco a poco, Alejandra comenzó a florecer. Su sonrisa regresó primero tímidamente, luego con la luminosidad característica de la infancia. Isabel la acompañaba a clases de ballet, la ayudaba con las tareas escolares, celebraba cada logro como si fuera propio. Para el mundo exterior eran madre e hija. Para Isabel no había diferencia alguna. Alejandra era su hija en todos los sentidos que importaban. Durante la adolescencia de Alejandra, Isabel enfrentó los desafíos típicos de cualquier madre: las primeras citas, las discusiones sobre horarios, los sueños profesionales. Siempre estuvo presente, siempre dispuesta a escuchar, siempre ofreciendo apoyo incondicional. Cuando Alejandra decidió estudiar arquitectura, Isabel trabajó horas extras como traductora freelance para costear la universidad privada que su sobrina había elegido. El día que Alejandra conoció a Diego, Isabel supo inmediatamente que había encontrado al amor de su vida. Era un joven médico, serio y trabajador, que trataba a Alejandra con la ternura que Isabel siempre había soñado para su niña. Durante los 3 años de noviazgo, Diego se había convertido también en parte de la familia, llamando a Isabel Mamá Isabel, con cariño, genuino. Cuando llegó la propuesta de matrimonio, Isabel lloró tanto como Alejandra. La boda se planearía para el siguiente verano, y desde el primer momento, Isabel se involucró en cada detalle, desde la elección del vestido hasta la selección del menú, desde las invitaciones hasta las flores. Era su manera de demostrar que este momento era tan importante para ella como para la novia. Sin embargo, en las últimas semanas previas a la boda, Isabel había notado cierta distancia en Alejandra. Las conversaciones se habían vuelto más superficiales, las visitas menos frecuentes. Cuando preguntaba si todo estaba bien, Alejandra respondía con evasivas o cambiaba rápidamente de tema. Isabel atribuyó estos cambios a los nervios normales de cualquier novia,
aunque una pequeña inquietud comenzó a crecer en su pecho. La mañana de la boda, Isabel llegó temprano a la iglesia para supervisar los últimos detalles. El templo se veía hermoso, decorado con rosas blancas y eucalipto, exactamente como Alejandra había soñado. Los invitados comenzaron a llegar, amigos de la universidad, colegas de trabajo de Diego, vecinos que habían visto crecer a Alejandra. Isabel saludaba a cada uno con la sonrisa radiante de una madre orgullosa. Fue entonces cuando notó la presencia de algunas personas que no reconocía. Una mujer elegante de aproximadamente su edad, acompañada de un hombre distinguido, y dos jóvenes que parecían ser sus hijos. Isabel se acercó para presentarse, asumiendo que serían familiares de Diego. Disculpe, soy Isabel, la tía de Alejandra. Se presentó con cordialidad. La mujer la miró con una expresión extraña, casi compasiva. Ah, usted debe ser la tía que la crió. Soy Mercedes Vega, la madrina de Alejandra. Isabel sintió como si le hubieran arrojado agua fría. Madrina, no entiendo. Mercedes pareció incómoda. Alejandra, ¿no le comentó? Yo era la mejor amiga de Carmen, la madre de Alejandra. Cuando ocurrió el accidente, yo quería hacerme cargo de la niña, pero usted ya había tomado la decisión. Siempre mantuve contacto con Alejandra, aunque de manera discreta para no interferir con su crianza. El mundo de Isabel comenzó a tambalearse. Durante 20 años había creído ser la única figura materna en la vida de Alejandra, y ahora descubría que había otra mujer que había mantenido una relación paralela con su niña. He estado presente en todos sus momentos importantes. Continuó Mercedes con gentileza. Su graduación de la universidad, cuando conoció a Diego, cuando él le propuso matrimonio. Alejandra me considera como una segunda madre. Isabel sintió náuseas. ¿Cómo era posible que Alejandra hubiera mantenido en secreto una relación tan importante? ¿Por qué nunca le había mencionado a Mercedes? Antes de que pudiera procesar completamente esta información, comenzó la ceremonia. Isabel tomó su lugar en la primera fila, el sitio que había asumido como naturalmente suyo. Sin embargo, cuando apareció Alejandra en su vestido de novia, radiante y hermosa, Isabel notó que sus ojos buscaban a Mercedes antes que a ella. La ceremonia transcurrió como un sueño extraño para Isabel. Cada momento que había imaginado compartir con Alejandra parecía estar siendo vivido por otra persona. Cuando el sacerdote preguntó quién entregaba la novia, Isabel se preparó para levantarse, pero fue Mercedes quien se puso de pie. Su madrina y yo la entregamos, dijo Mercedes, extendiendo la mano hacia Isabel. Isabel se levantó automáticamente, pero se sentía como una extraña en su propia familia. Caminaron juntas hacia el altar, pero era evidente que Alejandra había planeado este momento con Mercedes, no con ella. Después de la ceremonia, durante el cóctel, Isabel se sentía perdida entre los invitados. Observaba cómo Mercedes era presentada como la madrina de Alejandra, prácticamente su segunda madre, mientras ella era mencionada simplemente como la tía que la crió. La situación se volvió más dolorosa durante la recepción. En el momento de los discursos, Isabel esperaba ser llamada para hablar sobre Alejandra para compartir 20 años de memorias y amor. En cambio, fue Mercedes quien tomó el micrófono. Quiero hablar sobre una niña extraordinaria que he tenido el privilegio de ver crecer, comenzó Mercedes. Alejandra perdió a sus padres muy joven, pero nunca estuvo sola. Su tía Isabel hizo un trabajo maravilloso criándola, y yo he tenido la bendición de acompañarla también en este camino. Aunque las palabras de Mercedes reconocían su papel, Isabel se sintió minimizada, como si 20 años de sacrificio se redujeran a una simple mención de cortesía. El momento más doloroso llegó cuando Alejandra se acercó a su mesa. Tía Isabel, necesito hablar contigo, dijo en voz baja. Se alejaron hacia un rincón más privado del salón. Alejandra tenía lágrimas en los ojos, pero su expresión era determinada. Tía, sé que esto debe ser confuso para ti. Nunca quise lastimarte, pero Mercedes ha sido parte de mi vida durante todos estos años. Después del accidente, cuando vine a vivir contigo, ella siguió contactándome. Al principio solo llamadas ocasionales, luego visitas secretas cuando tú trabajabas.
Isabel sintió como si le clavaran un puñal en el corazón. Visitas secretas. Durante todos estos años, no quería que te sintieras traicionada o amenazada. Mercedes me contaba historias sobre mis padres, me mostraba fotos que tú no tenías, me conectaba con mi pasado de una manera que tú no podías hacer. Las palabras de Alejandra eran lógicas, pero para Isabel se sentían como una traición absoluta. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué me mantuviste en la oscuridad? Porque sabía que te lastimaría. Sabía que pensarías que no era suficiente para mí, y eso nunca fue cierto. Tú fuiste mi salvación, mi refugio, mi estabilidad, pero Mercedes era mi conexión con mis padres. Isabel comprendía intelectualmente la explicación de Alejandra, pero emocionalmente se sentía devastada. 20 años de dedicación absoluta y su niña había mantenido secretos tan profundos. Para el matrimonio, quería que ambas estuvieran presentes. Mercedes como mi madrina oficial, y tú como la mujer que me crió y me ama. No quería elegir entre ustedes, pero sí elegiste, murmuró Isabel. Elegiste mantenerme en secreto sobre su existencia. Elegiste darle a ella el papel principal en tu boda. Alejandra lloró abiertamente entonces. No fue una elección en tu contra. Fue una elección por tener ambas presencias en mi vida. Te amo, tía Isabel. Eres mi madre en todos los sentidos importantes. Isabel miró a su sobrina, a la niña que había criado con tanto amor, y vio por primera vez a una mujer adulta que había tomado decisiones complejas por razones que, aunque dolorosas, tenían su propia lógica. Los días siguientes a la boda fueron de profunda reflexión para Isabel. Se sentía traicionada, sí, pero también comenzaba a entender las complejidades de la situación. Alejandra había perdido a sus padres a una edad en la que los recuerdos comenzaban a formarse, pero también a desvanecerse. Mercedes representaba una conexión con ese pasado que Isabel, por más amor que tuviera, no podía proporcionar. Una semana después de la boda, Mercedes la llamó. «Isabel, ¿podríamos reunirnos? Creo que necesitamos hablar». Se encontraron en un café céntrico dos mujeres que habían amado a la misma niña, desde perspectivas diferentes. Mercedes comenzó la conversación. «Quiero que sepas que nunca tuve la intención de minimizar tu papel en la vida de Alejandra. Lo que hiciste por ella fue extraordinario. Yo no habría podido darle la estabilidad y el amor cotidiano que tú le brindaste». Isabel la escuchó en silencio, todavía procesando sus sentimientos. «Cuando ocurrió el accidente», continuó Mercedes, «yo quería adoptarla, pero tú ya habías tomado esa decisión. Respetaba que fuera su familia directa, pero no podía simplemente desaparecer de su vida. Carmen era como mi hermana». «¿Por qué todo en secreto?», preguntó Isabel finalmente. «Porque Alejandra me pidió que fuera así. Era una niña inteligente que se daba cuenta de cuánto te había costado reestructurar tu vida para criarla. Temía que supiera sobre mí, y pensarás que no era suficiente para ella». Isabel comenzó a ver la situación desde la perspectiva de la niña de 5 años, que había perdido todo y trataba de proteger a las dos mujeres que la amaban. «Durante todos estos años», admitió Mercedes, «he admirado lo que hiciste. Sacrificaste tu propia vida, tu carrera, tus relaciones. Yo solo podía ofrecerle conexión con su pasado, pero tú le diste futuro». Las dos mujeres continuaron hablando durante horas. Isabel descubrió que Mercedes había seguido de cerca cada logro de Alejandra. Había contribuido discretamente a algunos gastos universitarios sin que Isabel lo supiera. Había estado presente en momentos importantes como una sombra. «Cariñosa, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Isabel. «Creo que Alejandra necesita que ambas sigamos siendo parte de su vida, pero ya no en secreto. Ella tiene espacio en su corazón para ambas, cada una con nuestro papel único». Isabel reflexionó sobre esta propuesta. Durante 20 años había asumido que el amor era una cantidad limitada, que si Alejandra amaba a otra figura materna, significaba menos amor para ella. Pero comenzaba a entender que el corazón humano tiene una capacidad infinita para el amor, y que Alejandra había encontrado la manera de honrar tanto su pasado como su presente. 2 semanas después, cuando Alejandra regresó de su luna de miel,
Encontró a Isabel y Mercedes tomando café juntas en la casa donde había crecido. La sorpresa en su rostro rápidamente se transformó en alivio y alegría. ¿Ustedes dos?, comenzó a preguntar. ¿Hemos estado hablando?, dijo Isabel. Y creo que es hora de que seamos una familia completa, sin secretos. Alejandra corrió hacia ambas mujeres y las abrazó simultáneamente. Siempre quise que ustedes se conocieran realmente. Ya las amo ambas de maneras diferentes, pero el amor es el mismo. Isabel sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. Durante semanas había temido que los secretos de Alejandra significaran que había fallado como madre sustituta. Pero ahora comprendía que había creado una mujer lo suficientemente sabia como para mantener conexiones importantes en su vida, sin lastimar a quienes amaba. Mercedes va a enseñarme a cocinar las recetas favoritas de Mama Carmen, anunció Alejandra. Y tía Isabel, quiero que me ayudes a decorar mi nueva casa. Quiero que ambas sean las abuelas de mis futuros hijos. Isabel miró a Mercedes y vio no una rival, sino una aliada en el amor hacia Alejandra. Creo que eso me gustaría mucho, respondió. Los meses siguientes fueron de reconstrucción y nuevos comienzos. Isabel y Mercedes desarrollaron una amistad genuina, unidas por su amor compartido hacia Alejandra. Isabel aprendió sobre los padres de su sobrina de maneras que nunca había podido imaginar, mientras Mercedes admiraba la fuerza y dedicación que había convertido a una niña traumatizada en una mujer exitosa y amorosa. Cuando Alejandra anunció su primer embarazo un año después, tanto Isabel como Mercedes estuvieron presentes para la noticia. Isabel se dio cuenta de que su papel no había disminuido, simplemente se había expandido para incluir a otra persona que amaba a Alejandra tanto como ella. El día que nació el primer hijo de Alejandra, Isabel sostuvo al bebé mientras Mercedes tomaba fotos. Era un momento perfecto de familia expandida, donde el amor no se dividía sino que se multiplicaba. «Tía Isabel», susurró Alejandra desde la cama del hospital, «gracias por enseñarme que el amor real siempre encuentra la manera de crecer». Isabel sonrió, mirando al pequeño que dormía en sus brazos. Había aprendido que la traición que había sentido en la boda no era realmente traición, sino el resultado natural de una niña que había encontrado la manera de honrar todas las fuentes de amor en su vida. Y que la lealtad verdadera no se mide por la exclusividad, sino por la capacidad de amar sin condiciones. 20 años después de aquel accidente que había cambiado sus vidas, Isabel había descubierto que la familia no se define solo por la sangre o por quien cría, sino por quienes eligen amarse y apoyarse mutuamente a través de todas las complejidades de la vida. ¿Qué reíes?